Estamos hoy en 20 Manzanas con Marcelo Scaglione, que es especialista en gestión pública y representa al gobierno argentino para el ingreso a la OCDE como subsecretario. Gracias, Marcelo, por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme, un placer. Sos un hombre con una misión. Tenés que hacer que la Argentina entre a la OCDE. Primero, ¿qué es la OCDE y cómo te está yendo? Bueno, la OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Esta institución se creó en 1961 como continuación del Plan Marshall que Estados Unidos desarrolló para la reconstrucción, la refundación de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Muchas veces y peyorativamente se lo llama el Club de los Países Ricos, pero cuando en realidad se crea la OCDE, los países no eran ricos, eran países que tenían el potencial de ser ricos, pero habían sido devastados por la Segunda Guerra Mundial. Y en ese sentido la OCDE fue muy importante para la refundación de Europa, pero también fue muy importante en el proceso de desarrollo de muchos países, como el caso de Corea del Sur, que antes de ingresar a la OCDE era un país extremadamente basado en la economía agrícola y que 40 años después de este proceso es una de las economías más avanzadas del mundo. ¿Y cuáles son los países fuertes que están dentro de la OCDE hoy? Bueno, la OCDE está formada por 35 países. Estos 35 países representan 75% de la inversión directa extranjera en el mundo y 60% del PBI y del comercio mundial. De los 35, 24 son europeos, como explicaba antes, por el origen de la OCDE. De hecho, si uno va al edificio principal en París, se llama edificio Marshall, en honor justamente del promotor del plan de refundación de Europa. Pero en la OCDE hay países europeos, hay países de América del Norte, Estados Unidos y Canadá, hay países de Asia, Japón y Corea, y tenemos dos miembros latinoamericanos que son México y Chile. La OCDE no es un organismo que de préstamos o que asistan las inversiones. Tengo entendido que lo que hace es fijar estándares en políticas públicas. ¿Puede ser? Exactamente. La OCDE tiene más de 300 comités y grupos de trabajo, donde para cada comité y grupo de trabajo los países miembros fijan los estándares más altos en las políticas públicas, ya sean de temas económicos o financieros, de temas sociales, educación, salud, ambiente, ciencia y tecnología, o de temas institucionales. Y esos 35 países establecen los estándares que se aplican a los países miembros y que se tienen que aplicar también a aquellos países que quieren ingresar en el organismo. El país, Argentina, tiene que hacer toda una serie de esfuerzos para ingresar a la OCDE y estamos hablando de que no es un organismo que va a poder asistir a las inversiones. La motivación principal para entrar, ¿cuál es? Bueno, yo diría que hay tres grandes beneficios de ser parte de esta organización internacional. En primer lugar, tener una voz en la agenda global. Luego de la crisis del 2007 y 2008, donde se puso, de alguna manera, se redistribuyeron las cartas en lo que es el sistema de gobernanza mundial, con la crisis del sistema de Naciones Unidas, con la crisis también de los organismos que surgieron luego de los acuerdos de Bretton Woods, se dieron cuenta que no habían sido capaces de anticipar los efectos de una crisis financiera que en algunos países de Europa todavía sigue manifestándose. Y en este sentido ahí surgió el G20 como una respuesta internacional para esta nueva agenda global, y la OCDE es uno de los organismos que alimenta en contenidos al G20, por ejemplo. No existe un gran edificio llamado G20, sino que el G20 es la reunión de los líderes de los 20 países más desarrollados y emergentes del mundo, que representan al 80% de la población y el PIB mundial, y organismos como la OCDE alimentan en contenidos respecto de los desafíos que trae la globalización y cuáles pueden ser las respuestas a esa globalización. Eso es lo que llamo el pilar de participar y ser parte de la agenda global, donde Argentina tiene una voz importante por ser miembro y este año ser presidencia del G20. Luego está el pilar económico-social. Uno de los objetivos de la OCDE para sus miembros es el desarrollo económico-social inclusivo, sostenido y sostenible. Y esto es muy importante. No existe más la teoría del derrame surgida después del consenso de Washington, donde había que producir la riqueza y después esa riqueza se iba a expandir en la población. Hoy lo que se trata es desarrollar el progreso económico y social al mismo tiempo, y que eso no sea por algunos años, sino que
como pasa en la mayoría de los países de la OCDE, sea por décadas. Y el tercer pilar, que creo que es el más importante de todos, que yo llamo de instituciones sólidas, muchas de las buenas prácticas de la OCDE se refieren a cómo crear instituciones sólidas, que son la garantía más importante que este desarrollo social sostenido, sostenible e inclusivo se pueda desarrollar a lo largo del tiempo. Estamos en problemas si hay que tener instituciones sólidas en la Argentina. No estamos en problemas, estamos donde estamos. Creo que el gran problema de Argentina es no haber tenido un plan, no desde el gobierno anterior. Esto ya se arrastra ya hace más de un siglo. Siempre digo que la última generación que realmente pensó y proyectó el país fue la generación del 80, la de 1880, luego de una constitución extremadamente progresista. Y luego el país ha avanzado, pero sin tener el norte claro hacia dónde estaba yendo. Es como un barco que uno tira al mar y que cualquier viento que va cambiando lo lleva bien a un puerto porque no sabe a qué puerto puede ir. Ahora nos hemos fijado un norte, nos hemos fijado un trabajo para alcanzar ese objetivo, y la OCDE lo que es una herramienta. Hay muchas veces que también se critica a la OCDE diciendo que la OCDE impone sus condiciones. En realidad la OCDE son un sello de garantía de las políticas públicas. Uno decide si quiere ser Venezuela o ser Canadá, pero es decisión de cada uno, es una decisión de cada país en forma soberana. Lo que te da la OCDE es el norte, que son esas políticas públicas al más alto estándar internacional, que se aplica a los países miembros, y después uno tiene que hacer el trabajo de pasar de ser un país adolescente, como creo que somos, a ser un país adulto. Es el camino para salir de la zona de confort y convertirse en un país desarrollado. Y es algo que hicieron los países de Europa luego de la Segunda Guerra Mundial, que hicieron los países que salieron del eje soviético luego de la década de los 90, y que hicieron países como Israel y como Corea del Sur en los últimos 40 años. Veamos los casos de los dos países latinoamericanos que son miembros, Chile y México. Exactamente. Chile más reciente, México ya va a ser un cuarto de siglo. México fue el primer país latinoamericano. México se unió a la OCDE en forma excepcional, fue en 1994, al mismo tiempo que adhirió al NAFTA junto con Estados Unidos y Canadá. El caso más reciente de Chile, que fue en el año 2010, Chile ya comienza su octavo año como país miembro, tiene un recorrido distinto al de México, donde la organización recién comenzaba a abrirse. Cuando México ingresó a la OCDE era básicamente una organización centrada en países de Europa, cosa que ha cambiado en los últimos 25 años. ¿Existe una evaluación por parte de México de los beneficios que ha tenido por pertenecer a la OCDE? Sí, en muchos casos se ha desarrollado, yo diría, estamos utilizando algunos ejemplos de México en este momento para todo lo que tiene que ver con la mejora de la política regulatoria, que es un tema que está llevando adelante el secretario legal y técnico Pablo Clussellas. Es uno de los países más avanzados en todo lo que es la mejora regulatoria, no solamente en América Latina, sino también a nivel mundial, junto con Estados Unidos y Canadá. Pero como todos los países de América Latina, todavía nos falta un recorrido importante a realizar, sobre todo en el tema de las instituciones, que creo que es el desafío más importante. Por eso la OCDE, en junio del 2016, la misma semana que Argentina presentó su candidatura para el acceso, la OCDE decidió crear un programa regional para América Latina y el Caribe, justamente para poder irradiar estas buenas prácticas de la OCDE, consolidarla para aquellos países que son miembros, aquellos países que están en acceso, como el caso de Colombia o Costa Rica, puedan realizar sus transformaciones de manera más acelerada, y que los países que tenemos la intención de ingresar al organismo, caso de Argentina, caso de Perú, caso de Brasil, también podamos aprovechar de la experiencia, de la curva de experiencia de aquellos países que ya han ingresado o que están en acceso. Marcelo, vos estás muy enfocado ahora en esta tarea que te han encomendado de hacer que la Argentina ingrese a la OCDE, que es un proceso que va a llevar un tiempo. Entiendo que nos tienen que invitar primero, cosa que todavía no sucedió. Pero eso está metido dentro de algo más grande, ¿no? Apenas asumió Mauricio Macri, una de las primeras cosas que se dijo fue de hacer una inserción inteligente de la Argentina en el mundo. Me gustaría que nos focalizáramos en esas dos palabras, inserción e inteligente. Inserción implica que había algo que estábamos afuera. Te doy un ejemplo, y esto tiene que ver con el trabajo que estamos haciendo en la OCDE. En la OCDE todo es
basado en evidencia empírica. La OCDE no existe el dogma. Argentina, el 31 de diciembre del 2015, era el tercer país más cerrado del mundo. Atrás nuestro solo estaban Nigeria y Ruanda. Y Argentina es un país que tiene innumerables riquezas. Por eso la comparación que hacía al comienzo con la situación de Europa después de la Segunda Guerra. Porque los países, cuando se llama el Club de los Países Ricos, ricos son ahora, pero eran países que tenían el potencial de ser ricos y tenían que aplicar una serie de instrumentos económicos, sociales e institucionales para desarrollar ese progreso económico y social para su población. Argentina es igual. Argentina es un país que tiene innumerables riquezas, primero humanas y luego materiales, con un potencial muy fuerte para que esas riquezas puedan ser utilizadas en el país y que también las podamos exportar al mundo. Pero éramos, y todavía seguimos siendo, una de las economías más cerradas del planeta. Esto no se soluciona en 2 años. ¿Qué estamos haciendo? En primer lugar, el gobierno se puso como objetivo fortalecer el Mercosur con nuestros principales socios. Tenemos el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur, que está a punto de cerrarse luego de 20 años de negociaciones. Tenemos la articulación con la Alianza del Pacífico, que está formada por 2 países que son OCDE, como México y Chile, con un país que está en acceso, Colombia, y con otro país que es candidato, como es el caso de Perú. Y estamos abriendo negociaciones con Canadá, con Japón, y únicamente con los países del EFTA, los países europeos que no forman parte de la Unión Europea, con la unión entre Australia y Nueva Zelanda. Te estoy nombrando todos países de los 35 miembros de la OCDE, y eso le va a aportar a Argentina aproximadamente entre un 25 y un 30% más de posibilidad de comercializar con el PBI mundial. ¿Qué significa esto ahora? Que Argentina, los productores argentinos, los industriales, los exportadores de servicio, están compitiendo en desigualdad de condiciones, porque no tenemos acuerdos con aranceles que favorezcan a nuestros productores. Y en la medida que este proceso de inserción inteligente en el mundo se vaya desarrollando en forma más acelerada, vamos a lograr que nuestros productos puedan tener como destino el conjunto del planeta y no únicamente un mercado de 40 millones de personas. Y tenemos el caso de Chile. Chile hoy tiene una integración con el 90% del PBI mundial. No podemos pasar del 10 al 90 en pocos años, pero tenemos este primer objetivo de pasar del 10 a 40 de aquí al 2019. Inteligente, vamos a esa palabra de inserción inteligente al mundo, que es una de las metas del gobierno. Esto implica pararse frente al mundo, hacer evaluaciones, ponderaciones, costo-beneficio y seleccionar, definir con quiénes nosotros queremos asociarnos. ¿Cómo están planteándose estas asociaciones en un mundo donde el eje del poder está cambiando? El eje del poder está cambiando, pero también está más diversificado. Luego de la Guerra Fría, donde el eje del mundo fluctuaba entre Estados Unidos o el eje soviético, el mundo, y gracias a Dios, se ha vuelto más multilateral. A pesar de que hay algunos que cuestionan el multilateralismo y que de alguna manera eso es una puerta abierta para el cierre de fronteras y el desarrollo de antiguos nacionalismos, hoy vivimos en un mundo multilateral. Y en ese mundo multilateral Argentina tiene que aprovechar la relación con socios que pueden ser los de la OCDE, que representan el 75% de la inversión directa extranjera del mundo, pero también estamos realizando asociaciones estratégicas con China y con Rusia. Esto no significa jugar de un lado o jugar de un loto, sino ver de qué manera la economía argentina puede ser complementaria de economías de otros países, hacer un balance de ese grado de complementariedad y, en ese sentido, buscar el mejor escenario para que los productores argentinos puedan llevar sus exportaciones al mundo. Eso es ser inteligente. Hay mucho de pragmatismo, sí, pero justamente en este mundo multilateral es muy importante que Argentina se inserte, y ya lo está haciendo como presidencia del G20, y luego tener una diplomacia económica activa y ambiciosa, justamente para recuperar mucho el terreno perdido que hemos perdido en las últimas décadas. Hablabas recién del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Y también te escucho hablar acerca de los bloques y las uniones y los acuerdos entre organismos y bloques. Y pienso que también no están muy firmes todos estos bloques. Mercosur directamente no existe, o sea, Mercado Común del Sur
es una entelequia, no es una realidad. Y la Unión Europea está en problemas, está, digamos, mirando cómo se rearma, si hay una elección que la voltea. Esto lo sabés vos bien de cerca porque el actual presidente francés fue compañero tuyo de la Escuela de Administración y salvó a la Unión Europea, porque si esa elección no la ganaba él, creo que se venía abajo. Entonces, ¿cómo se hace para hacer acuerdos cuando todo se está desmoronando? Bueno, estamos en un mundo muy complejo, pero la complejidad no es únicamente ver las cosas desde un punto negativo. Yo creo que en Europa, y esto a veces a los europeos que ya tienen la zona de confort, le cuesta mucho entender los beneficios de formar parte de un mismo bloque, de tener una misma ciudadanía, de poder pasar de un país al otro sin tener fronteras, de utilizar ese gran mercado de más de 300 millones de consumidores, que es un gran mercado interno, una zona de libertad y de paz. Está probado, y de hecho mi tesis en la Escuela Nacional de Administración la hice sobre los beneficios de la integración económica, vinculando y haciendo una comparación entre la Unión Europea y el Mercosur. Los grandes bloques económicos, en primer lugar, el primer beneficio son establecer zonas de paz, porque en realidad cuando se establece un bloque económico, y la Unión Europea surgió a partir de un trabajo conjunto entre algunos países para cooperar en temas de carbón y el acero, pero en realidad el primer beneficio de la Unión Europea fue establecer una zona de paz. Una vez establecida esa zona de paz, se fue construyendo una confianza entre los diferentes países que luego se extrapoló a los derechos de los ciudadanos, se extrapoló hacia el desarrollo económico, pero el primer objetivo era establecer una zona de paz. Y no nos olvidemos que cuando el presidente Alfonsín con el presidente Sarney establecieron el Mercosur, en la década de los 80 teníamos hipótesis de conflicto con Brasil. Es decir, que el Mercosur, el primer objetivo del Mercosur fue también establecer una zona de paz. Que nos falta mucho recorrido, estamos de acuerdo, pero que nos falte mucho recorrido no significa que no nos pongamos un día a realizarlo. Es lo que decía un poquito antes acerca de la diferencia entre ser un país adolescente y un país adulto. Hace ya muchísimos años que la democracia, salvo el caso problemático de Venezuela, es un bien común de toda América Latina, pero a pesar de ello tenemos democracias adolescentes. Y adolescentes, que viene justamente el latín que dice adolecer, es que justamente no tenemos instituciones que estén realmente preparadas para que esos beneficios de la democracia puedan establecerse al conjunto de la población. Y tenemos un sistema pendular. Nos vamos de un lado al otro del péndulo. Yo creo que un concepto muy importante que me costó aprenderlo en más de los casi 15 años que viví en el exterior del país fue el concepto de normalidad. Muchas veces decimos que estamos normalizando el país. En realidad es un concepto que puede parecer muy simple, pero ser normal trae muchos beneficios. Ser normal significa ser predecible, significa trabajar de una determinada manera, significa ser organizado, significa planificar, anticipar, y eso son cosas que los países desarrollados lo tienen resuelto hace mucho tiempo. El presidente Mauricio Macri está ahora en la Cumbre de las Américas en Lima, sin Trump. ¿Qué evaluación haces de eso? Bueno, hubiera sido preferible que estuviera el presidente de los Estados Unidos, ya que es justamente la Cumbre de las Américas, pero también tenemos que tener en cuenta que lo que está pasando en Siria es dramático y el mundo tiene que también dar una respuesta a esta violación de los derechos humanos, que como también dijo el presidente francés, se han pasado líneas rojas y el mundo también tiene que dar respuestas a estas líneas rojas que han sido traspasadas. Marcelo, ¿cómo se hace para pasar de las palabras a los números? Y me refiero a esto. Tu trabajo es mucho de hablar con gente, lograr acuerdos, avanzar en que la Argentina ingrese a un organismo, como hay otros funcionarios trabajando en que ingresen a otros organismos. Pero nuestro déficit comercial, hace 14 meses que estamos con déficit comercial y no se ve por dónde vamos a empezar a exportar en grandes cantidades para revertir esa situación. ¿Cómo hacemos el vínculo entre el esfuerzo para ingresar al mundo
y que eso se traduzca de una manera bastante contundente a los números? Ya se está traduciendo. Lo que pasa es que, y esto es una cosa que también me costó cuando pasé de Argentina a vivir en Francia, es poder manejar las expectativas y la ansiedad. No por nada Argentina es el país en el mundo que tiene mayor consumo de ansiolíticos y mayor cantidad de psicólogos y psiquiatras por kilómetro cuadrado. Estos son datos de la realidad. Los equipos del Ministerio de la Producción, sobre todo Miguel Braun, Junco Rojas, están trabajando muchísimo articulados con Cancillería, pero hay que ir etapa por etapa. En primer lugar, como te decía antes, vos no podés exportar si vos no tenés acuerdos que le den una preferencia a tus exportaciones, porque si no estás exportando en desigualdad de condiciones y no sos competitivo. Entonces, para eso se está trabajando, se está poniendo el foco en los acuerdos con la Unión Europea, con Canadá, con Japón, la articulación con la Alianza del Pacífico, con el EFTA, con Australia y Nueva Zelanda, con China, con Rusia. Eso no se hace de un día para el otro, eso tiene su tiempo. Al mismo tiempo, otro de los grandes problemas que tenemos en la microeconomía es la competitividad. Y esta competitividad también es consecuencia de la falta de infraestructura. Somos un país federal, pero un productor del norte para llevar sus productos al puerto de Buenos Aires le sale lo mismo que para llevar los productos de Buenos Aires al puerto de Rotterdam. Tenemos un gran problema de competitividad que en muchos casos es debido a la falta de infraestructura. Y por eso también tenemos un plan que es el plan más ambicioso de infraestructuras en términos de transporte, en términos de inversión energética. Todo esto está en marcha y los resultados no se dan de un día para el otro, se da en un lapso de tiempo y eso es lo que permite que el crecimiento económico no sea durante un año, durante 2 años, sino que estamos trabajando que sea durante décadas. Evidentemente uno quisiera que los resultados se dieran más rápido, pero como decía antes, esto es consecuencia no de una década perdida, sino de décadas perdidas en la historia argentina que hacen que tengamos que acelerar los procesos, se está haciendo al máximo posible, pero nunca es lo suficientemente rápido para poder hacer el catch-up de todo lo que se perdió en las últimas décadas. Hablabas de décadas perdidas y en los años 20 éramos el 10º país en términos de PBI per cápita y hoy, no sé, ¿en qué puesto estamos? 60 y pico. Estamos muy lejos. Hace muy poco me pasaron una definición de Argentina de un diccionario, era del año 1919, y el diccionario describía a la Argentina, decía cuántos habitantes teníamos en el momento, cuál era nuestra extensión territorial, y al final daba la definición de Argentina como el país que iba a, de alguna manera, competir con la supremacía de los Estados Unidos de Norteamérica. En ese momento Argentina era la 7ª economía del mundo, año 1919. Evidentemente hay una correlación entre lo que pasó en 1930 y todo lo que vino después. Esa falta de rumbo, de visión compartida, de estar todos tirando para el mismo lado y las consecuencias estamos sufriendo casi un siglo más tarde. Yo creo que para volver a refundar el país, lo primero que tenemos que tener es un norte, lo estamos teniendo, luego tenemos que tener un plan, ese plan también lo tenemos, un liderazgo claro y un equipo que trabaje con mucho esfuerzo todos los días. Los resultados se están dando y creo que a la diferencia de otras situaciones donde la economía argentina fue más pendular, acá se están estableciendo los cimientos y de alguna manera levantando las columnas para que el edificio dure muchas décadas, no que sea una construcción temporal.